Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una región española fascinante, Extremadura. Hola, sí, y tenemos como guía unos extractos de la historia integral de Extremadura. Un buen punto de partida. Exacta. Una guía estupenda, sí. Y nuestra misión hoy es, intentar desentrañar un poco las capas de historia de esta tierra. Tierra de contrastes, ¿verdad? Totalmente. Vamos a viajar desde sus orígenes, las raíces más antiguas, hasta lo que es hoy, una comunidad autónoma. Claro. Y entender cómo ese nombre, Extremadura, que suena a frontera, a límite, Sí, evoca eso. pues cómo dio paso a un legado imperial y forjó una identidad cultural muy particular. Y veremos, espero, cómo su ubicación, ese lugar clave en el suroeste de la península, ha sido un factor, determinante. Determinante, sí. Influye en casi todo, ¿no? Mm. Y, a ver, para enganchar desde el principio. Estamos hablando de la cuna de conquistadores mundialmente famosos. Ni más ni menos. Y al mismo tiempo, el lugar que tiene algunas de las ruinas romanas más espectaculares de España. ¿Listos para empezar a desgranar esto? Vamos allá. Analizaremos justo eso, cómo la geografía, los pueblos, los eventos históricos, cómo todo eso ha ido modelando su carácter. Es una historia, de resistencia, también de expansión, claro, pero ojo, también de desafíos internos. Desafíos importantes. Pues empecemos por el principio, como se suele decir. El nombre, Extremadura, tiene fuerza, ¿eh? Sí que lo tiene. Según las fuentes, parece que viene de Extremadori, algo así como más allá del Duero, ¿no? Las tierras en el extremo del Duero. Eso es. Se refería originariamente a la frontera sur del Reino de León durante la Reconquista, ese proceso larguísimo Siglo, sí. de recuperación del territorio frente al dominio musulmán. Y lo interesante, como apuntas, es que el propio nombre ya nos está diciendo algo clave. Exacto. Nace como un concepto de frontera, de límite. Y esa condición, la de ser tierra límite, zona de choque, a veces de expansión, ¿No va a ser algo puntual? para nada. Marcará muchísimo su desarrollo inicial y, de hecho, reaparecerá en otros momentos clave. Es casi un rasgo de identidad, diría yo. Claro, porque esa idea de frontera en la Reconquista es fundamental, pero la historia de esta tierra obviamente no empieza ahí. Ni mucho menos. Mucho antes había pueblos prerromanos. Las fuentes nos hablan de los betones y sobre todo de los lusitanos. Ajá. Y los describen como pueblos de carácter fuerte guerrero, y de ahí surge una figura casi legendaria. Viriato, sin duda. Un nombre que resuena muchísimo. Un pastor lusitano que acabó convertido en un líder militar. Impresionante. Estamos hablando del siglo II a.C., ¿eh? Sí. Y este hombre consiguió algo increíble. Unificar tribus y plantar cara, pero cara de verdad, durante años, a las legiones romanas, a la mismísima Roma. Nada menos. Con una guerra de guerrillas que trajo de cabeza a varios generales romanos. Cuesta imaginarlo. Un líder local de las montañas desafiando al imperio más poderoso. Aunque bueno, al final Roma, con su maquinaria militar y política, pues acabó imponiéndose, claro. Y con esa llegada definitiva de Roma, la región cambia por completo. Se integra en una provincia nueva, Lusitania. Y dentro de Lusitania hay una ciudad que va a brillar de manera especial, Augusta Emerita, la actual Mérida. Y su fundación ya lo dice todo. Año 25 a.C., orden directa del emperador Augusto. ¿Y para quién? Pues para sus soldados veteranos, los legionarios que habían luchado en las guerras cántabras. O sea, no era una ciudad cualquiera, se fundó con vocación de ser grande. Y vaya si lo fue. Mérida llegó a ser capital de Lusitania, una de las ciudades top de Hispania. Y el legado es que es apabullante. Espectacular. Hoy podemos pasear por su teatro romano, sentarnos en el anfiteatro, ver los acueductos como el de los Milagros, el templo de Diana. Es un viaje en el tiempo literal. Totalmente. Y fíjate, aquí está una de esas ideas clave. El legado romano en Extremadura no son solo piedras, aunque sean impresionantes. Fue como instalar el sistema operativo, digamos, el sistema operativo de la región. Buena metáfora. Roma trajo estructura administrativa, calzadas que conectaban todo, el latín, el derecho, nuevas técnicas agrícolas, sentó las bases de la organización territorial y cultural. Mérida es la joya, claro, pero esa romanización llegó a todas partes. Un sistema operativo que duró mucho, pero que también tuvo sus actualizaciones forzosas y sus virus, ¿no? Cae el Imperio Romano de Occidente, llegan los visigodos. Eso es. Y más tarde, siglo VIII, la conquista musulmana.
Otro cambio radical. Gran parte de lo que hoy es Extremadura se integra en Al-Ándalus. Sí, Y durante varios siglos que vuelve a ser esta tierra. Pues eso, otra vez zona de frontera. exacto. La frontera que se movía, ¿no? Entre los reinos cristianos al norte y el poder andalusí al sur. Una tierra muy marcada por la inestabilidad, las racias, las luchas por controlar plazas fuertes. Cáceres, Badajoz, Trujillo, Montánchez, nombres que suenan a esas batallas. Durante siglos, sí, fue una constante. Y esa condición de frontera nos lleva a otro momento clave. Siglo XIII. Los reinos de León y, sobre todo, Castilla avanzan decisivamente. Reconquistan Extremadura. El avance definitivo, sí. Pero claro, asegurar un territorio así, tan grande, estratégico y marcado por la guerra, no era fácil. Hacía falta una estructura potente para organizar, repoblar y defender. Y aquí es donde entran en juego unas instituciones muy particulares de la época. Las órdenes militares. Ah, las órdenes. Principalmente la Orden de Santiago y la Orden de Alcántara. Eran una mezcla curiosa, ¿no? Monjes y soldados a la vez. Y los reyes les dieron extensiones enormes de tierra en Extremadura, las famosas encomiendas. Entonces su papel no era solo militar. Que va muchísimo más. Se convirtieron en los grandes señores feudales de la zona, en la práctica. Administraban justicia, traían colonos del norte para repoblar, construían castillos que todavía vemos hoy. Impresionante. Gestionaban la economía, sobre todo la ganadería ovina de la Mesta. Su influencia fue tan profunda que moldearon la estructura de la propiedad de la tierra, y eso tuvo consecuencias a larguísimo plazo. Llegando casi hasta hoy, ¿no? Con el tema de los latifundios. Exactamente. Esa es una conexión directa. Interesante. Bueno, damos un salto ahora. Siglos XV y XVI. Final de la Edad Media e inicio de la moderna. Época de exploraciones, descubrimientos, conquistas. Y aquí, Extremadura, que era una tierra más bien periférica, no especialmente rica, Sí, dentro de Castilla. de repente salta al primer plano de la historia mundial. De una forma sorprendente. Es que es un fenómeno que llama muchísimo la atención. De esta región, de sus pueblos, salió un número altísimo, desproporcionado, de figuras clave en la conquista de América. Una concentración geográfica increíble. Nombres que nos suenan a todos. Hernán Cortés, de Medellín, conquistador de México. Ahí es nada. Sí. Francisco Pizarro, de Trujillo, conquistador del Perú. Pedro de Valdivia, de Villanueva de la Serena, clave en Chile. Fundador de Santiago. Y la lista sigue. Hernando de Soto, explorador del sur de Estados Unidos, Vasco Núñez de Balboa, el que vio el Pacífico, Pedro de Alvarado. Es que es casi increíble. Tantos protagonistas de esa epopeya con el mismo origen. Y aquí las fuentes nos señalan una de las grandes paradojas, ¿no?, de la historia extremeña. Por un lado, estas figuras y sus hazañas, con sus luces y sus sombras, por supuesto, Claro, claro. llevaron el nombre de Extremadura por todo el mundo. Dieron fama universal y contribuyeron al poder del Imperio español. Pero siempre hay un pero. Un pero importante, sí. Esa proyección hacia afuera tuvo un coste interno muy alto. Las fuentes hablan de una verdadera sangría demográfica. Sangría. Sí, miles de hombres jóvenes, a menudo los más inquietos, los más emprendedores, los que buscaban una vida mejor. Se fueron a las Indias, buscando oro, gloria o simplemente escapar de la dureza de aquí, y muchos no volvieron. O sea que mientras se conquistaban imperios fuera, la región se vaciaba de su gente más dinámica. Esa es la idea fundamental. Esa emigración masiva, junto con otros factores como la estructura de la tierra, los latifundios, una economía poco diversificada, pues contribuyó a un cierto estancamiento, a un empobrecimiento relativo de Extremadura en los siglos siguientes. Es esa dualidad, fama mundial pero problemas locales que se arrastraron mucho tiempo. Una dualidad que nos lleva a la edad moderna y contemporánea, siglos XVII, XVIII, XIX. Las fuentes describen Extremadura como una sociedad muy rural. Sí, predominantemente rural. Una economía basada en la agricultura de secano y, sobre todo, la ganadería extensiva. Las ovejas, la trashumancia, el paisaje dominado por esas fincas enormes, los latifundios. Exacto. Y trabajadas por jornaleros con condiciones de vida, pues, muy duras. Una sociedad bastante jerarquizada, con poca movilidad. Y tampoco fueron siglos tranquilos. La región sufrió mucho con la Guerra de la Independencia contra Napoleón a principios del XIX.
muchísimo. Y luego las guerras carlistas, las tensiones políticas de ese siglo. Y si saltamos al siglo XX, sobre todo la segunda mitad, después de la Guerra Civil, Extremadura vive otra vez un fenómeno demográfico brutal. Otra gran salida de gente, pero a otros sitios. La migración a otras partes de España y de Europa. Justo. Ya no era América el destino. Ahora cientos de miles de extremeños se fueron a buscar trabajo a las zonas industriales. Cataluña, País Vasco, Madrid, o Alemania, Francia, Suiza. El éxodo rural. Sí, motivado por la falta de oportunidades en una economía agraria tradicional que no daba para todos. Esto conecta directamente con debates de hoy en día, ¿no? La España vaciada, el desarrollo desigual. Sin duda. La historia de la emigración extremeña en el siglo XX es clave para entender esas dinámicas centro-periferia en España y los desafíos estructurales de la región. Es como un eco de aquella sangría del XVI, pero en otro contexto. Y a pesar de todo esto, de esa historia a menudo tan dura, de ser frontera, de la marcha de su gente, las fuentes también destacan algo importante, la fortaleza de su identidad cultural. Sí, eso es cierto. Extremadura ha sabido conservar muy bien sus tradiciones, su folclore, su música, sus bailes, una gastronomía muy propia basada en el producto local. Sus fiestas. Y junto a esa cultura intangible, ha conservado un patrimonio natural espectacular. Sí, en parte quizás gracias a esa menor presión industrial y demográfica. Ha preservado espacios naturales increíbles. Y con todo este equipaje, llegamos al presente. Extremadura hoy es una comunidad autónoma orgullosa de esa historia tan compleja, tan rica. Y ese pasado se ve, se palpa. El patrimonio histórico-artístico es que es brutal. Ya hemos hablado de Mérida, patrimonio de la humanidad, pero es que el casco histórico de Cáceres también lo es. Cáceres es precioso. Y tienes ciudades como Trujillo, la cuna de Pizarro, con esa plaza mayor impresionante, el castillo, o Plasencia, con sus catedrales, la judería, el monasterio de Guadalupe, también patrimonio de la humanidad, un símbolo espiritual e histórico de primer orden. Y junto a la historia hecha piedra, la naturaleza que mencionabas. El otro gran pilar, espacios naturales valiosísimos. El Parque Nacional de Monfragüe, un paraíso para ver aves rapaces, conocido mundialmente. Sí, el Valle del Jerte y sus cerezos en flor, que es un espectáculo, comarcas con paisajes y tradiciones únicas. La Vera, las Urdes, Sierra de Gata, la Siberia extremeña. Es una combinación muy potente de cultura y naturaleza. Entonces, si intentamos resumir todo este viaje por la historia extremeña, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería la esencia? Pues podríamos decir que Extremadura hoy es como un libro de historia vivo, ¿no? Un compendio de su propio pasado. Visitarla no es solo ver monumentos o paisajes bonitos, es sumergirte en la España romana, sentir el peso de la Edad Media, de las órdenes militares, evocar a los conquistadores, entender la dureza y la resistencia de la vida rural. Y a la vez disfrutar de esa naturaleza. Exacto, y de tradiciones muy auténticas. Todo ese legado, tangible e intangible, es hoy un activo fundamental, un motor cultural y turístico que define su presente y, claro, sobre el que se proyecta su futuro. Hagamos una recapitulación rápida. Hemos empezado con la Extremadura frontera de la Reconquista. Hemos visto el brillo de Augusta Emérita en Roma y la resistencia de Viriato. Hemos sido testigos del nacimiento de los conquistadores, que desde aquí cambiaron el mundo, aunque eso tuviera un coste demográfico. Sí. Hemos recorrido los siglos de vida rural, la dureza del campo, la emigración. Y llegamos a la comunidad autónoma de hoy, que es un tesoro de historia, cultura y naturaleza. Una tierra de contrastes, sí, y con una herencia histórica apabullante. Y para terminar, quizás una reflexión que sale de todo esto que hemos comentado, ¿no? Hemos visto ese patrón que se repite. La salida de gente. La emigración a América en el 16, la emigración a Europa y otras partes de España en el 20. Sí, es una constante. La pregunta que queda ahí, para darle una vuelta más allá de esta charla, es ¿cómo puede Extremadura hoy, con ese patrimonio tan extraordinario, histórico, cultural, natural, cómo puede usar esos activos únicos para generar nuevas oportunidades? Para atraer y retener talento, quizás. Claro, para dinamizar su economía y a lo mejor empezar a invertir esas tendencias demográficas históricas. ¿Puede ese pasado tan potente ser la clave para construir un futuro diferente? Una pregunta fundamental, desde luego, ¿cómo conectar ese legado inmenso con los retos y las oportunidades del siglo XXI? Sin duda algo en lo que seguir pensando.